Bueno, bienvenida oficialmente a esta clase. Arrancamos súper puntual porque tenemos dos etapas. Mi parte primero y después tenemos la parte de Anto. Que antes de arrancar voy a hacer algo muy importante que es enchufar mi computadora, que no la había enchufado. Estas cosas pueden pasar. Denme un segundo. Pero yo les voy a hablar más de la parte de comunicación, que vamos a arrancar primero con la parte más teórica y después vamos a seguir con la parte de Anto. A ver si ahí me toma la compu. Listo, ahora sí, que ya tengo mi compu cargando, por si las dudas, vamos a arrancar. Para las que no me conocen, soy Liz, estratega minimalista de social media, ideadora de gestiones, directora de gestiones digitales, ideadora y planificadora serial. Me encanta organizar ideas, también soy compositora y soy fanática de la creatividad y de su impacto. Por si alguna es la primera vez que se suma a alguna de mis formaciones, actualmente me desempeño como Project Manager y como estratega de marketing minimalista, pero lo que nos trae hoy a esta charla es descubrir cómo hacer que la comunicación sea efectiva, experiencial y diferenciadora, ¿no? Hablar de posicionamiento y autoridad, comprender la diferencia entre popularidad y autoridad y aprender las bases para construir el posicionamiento sólido. Así que ese es nuestro objetivo de hoy, tanto mío como de Anto, para esta clase. Y me gustaría preguntarles cómo vienen ustedes o cómo creen que vienen con el posicionamiento de su marca. ¿Se sienten como la uno, como la 2 o la 3? Las leo ahí en el chat para conocernos un poquito más y saber cómo se sienten ustedes en este momento con su posicionamiento de marca. Vamos a ver. Anto la 3. Alina dice mal, no puso número. Maru la 3, Irvis la 1. Bueno, tenemos variadito. Flor la 2. Tenemos un poco de cada una. Bueno, bien. Es como para conocerlos un poco más. Bueno, acá Lore entre la 1 y la 2. Y esta es un poco la percepción que cada uno de ustedes tiene de su marca. No la percepción que quizás tienen las personas que la siguen, o las personas que consumen su comunicación, sino que es la percepción que tienen ustedes. Algunas se sienten sin idea de cómo lograr el posicionamiento, otras sienten que están empezando de a poco a llegar a las personas correctas y algunas sienten que están avanzando hacia un posicionamiento sólido. Lo bueno de esto es que nosotros podemos ir avanzando en etapas. No es que si estamos en una etapa nos vamos a quedar estancadas por siempre ahí. O también muchas veces puede pasar que decidimos cambiar de nicho o decidimos, como me pasó a mí, cambiar la comunicación porque me voy a dirigir a un público un poco más elevado y vuelvo a una etapa anterior. Eso no tiene nada de malo, porque después yo puedo seguir avanzando en las áreas y de eso vamos a hablar un poco hoy. Así que hablemos de posicionamiento. Me puse un poco nerd. Si alguno escuchó el episodio del podcast, estuve hablando un poco de esto, pero hoy les traigo un poco también de teoría. Y es que según Rice and Trout, el posicionamiento no es lo que ustedes, no es lo que ustedes dicen de ustedes mismas o lo que ustedes comunican, sino el lugar que ocupan en la mente de las personas que, ¿no?, las escuchan, de las personas que las leen. El posicionamiento es una percepción. Es la forma en la que su comunidad las va a recordar, en la que recuerdan sus marcas. Y no se construye con un post viral o con contenido viral, sino que se construye con claridad, relevancia y repetición. Que acá
aparece un concepto que por ahí no nos gusta mucho, que es el de la repetición. Es como que todo el tiempo queremos crear cosas nuevas, ¿no? Nos parece que si repetimos muchas veces algo, es como que vamos a molestar al otro o vamos a cansar al otro. Bueno, no, la repetición es clave para el posicionamiento. Y acá la vamos a trabajar. Algunos errores comunes que veo en la mayoría de las mujeres a las que sigo o mujeres que trabajan conmigo a la hora de laburar o de trabajar su posicionamiento. Cambiar de mensaje todo el tiempo, ¿sí? Por este miedo a la repetición, por este miedo a decir siempre lo mismo y aburrir al otro, empezamos a cambiar todo el tiempo el mensaje, ¿no? Una semana, un día hablamos de una cosa, otro día hablamos de otra cosa, y eso va a perder un poco a nuestra comunidad. Entonces es importante trabajar la repetición siempre desde una coherencia, ¿no? No hablamos de la repetición en términos de bombardeo digital, sino de, como yo le explicaba, y la uso de ejemplo Anto porque lo estuvimos trabajando con ella, esto de armarte un esquema que vos siempre repitas. En el caso de Anto, trabajamos con el podcast. Entonces decimos, bueno, vamos a trabajar a partir del podcast, vamos a hablar de la temática del podcast, después vos contá como tu experiencia con esa temática del podcast y después contá la experiencia de otras mujeres. Entonces Anto siempre va repitiendo esa misma estructura. Y por más que a lo mejor el podcast aborda distintas temáticas, pero al siempre repetir una misma estructura, ella empezó a ver resultados. ¿Por qué? Porque empezamos a acostumbrar al otro a que siempre estamos dentro del mismo terreno, dentro del mismo territorio, pero que no es algo aburrido que siempre habla del mismo episodio del podcast. No, pero sí centramos su comunicación en diseñadoras gráficas, en profesionales visuales, porque ella está trabajando ahora para acompañar a ese tipo de profesionales. Entonces, al cambiar su comunicación y darle una estructura de repetición, logramos que de a poco se vaya posicionando y empiece a ver los primeros resultados. Que después cualquier cosa, Anto, cuando quieras, vos podés abrir el micrófono y me echar algún dato, pero tengo entendido que ya se está notando el cambio y se están empezando a ver pequeños resultados con esto. Sí, a mí lo que me pasaba, que me pasa siempre en realidad, que cada tanto yo ya le dije, le toca hacer una taza que diga en fila patitos oficial, porque yo vuelo, ¿no? Como buena creativa. Eh, y me pasa que llega un punto en el que ya no sé qué comunicar. Es una realidad, ¿no? Digo, una vez que yo ya tengo eso definido, fluye. Pero llegar como a esas ideas o a esa estrategia, digamos, que realmente me funcione y que no me drene, porque esa es otra cosa, tengo una energía un poco limitada, me cuesta, digamos. Entonces, teniendo una base, decir, bueno, o podés partir, no sé, de los episodios del podcast, que también tienen un hilo a propósito, ¿no? O partir de algo en particular que quiera comunicar y empezar a optimizar también desde un tema distintos contenidos, ¿no? Por ejemplo, o para distintos contenidos para distintos medios. Entonces, empezar a partir del podcast y tener una estrategia de decir, bueno, puedo tener estos tres pilares para comunicar en base a esta temática, a mí me ayuda un montón a fluir y a poder pensarlo más tranquila también, pues si no era como muy sobre la marcha, y si bien yo tengo una ventaja, digamos que la visual sale más rápido, no necesariamente hacía que llegue, porque el mensaje estaba como ahí medio truncado, digamos. Entonces, tener esta base, la verdad que me reayudó, incluso nada, empecé como a poder llegar al público, porque obviamente tuve que volver a posicionarme en mi marca personal, porque el diseño pasó a la agencia y yo me empecé a querer mostrar solamente a colegas, digamos. Entonces, claro, hubo ahí un cambio grande, un filtro, gente que se fue y costaba que lleguen. Y la verdad que con esto empecé a llegar, incluso tuve las primeras llamadas y las primeras asesorías y la verdad que están dando, nada, sus refrutos, me escriben, las chicas están súper felices, así que me ayuda esto, ¿no? A poder lograr el propósito que tengo, que es acompañarlas. Lo que pasa es que no lograba llegar a ellas, digamos. Entonces, Tal cual, nada, sí, me súper sirvió. tal cual. Por eso digo, no hay que tener miedo a la repetición en ese sentido, en armarse un plan, en, como le digo yo siempre a Anto, en casarse un poco con un servicio, con un producto y armar una comunicación en torno a eso y que en todos nuestros canales la comunicación sea la misma.
Sí, Lore. Le quiero preguntar a Anto, tu canal principal ahí en ese caso es el podcast y de ahí te comunicas a Instagram, ¿cómo haces con ese orden? En mi caso, no es tanto el canal, sino lo que yo hago es, el podcast me permite por ahí amplificar más cada tema, ¿no? Yo elijo un tema, si bien son podcasts cortitos, esa es la idea, que sean como cápsulas, abarco un tema que lo puedo amplificar un poquito más desde mi experiencia y después de ahí tomo ciertos temas, ciertos mini temas, digamos, o micro temas, que los empiezo a pasar a otros medios. En este caso, no sé, Instagram, que obviamente por ahí no me puedo explayar tanto como en el podcast. Entonces digo, bueno, tomo algo puntual y por ahí puedo derivar a que lo escuchen al podcast y de paso llevo gente al podcast. Después puedo hablar de algo puntual y cómo lo resolví, por ejemplo, con una clienta, con una colega. Lo que hago es como tomarlo de punto de partida. Digamos, como es más amplio, puedo tomar distintas Claro. cosas y según el medio voy tirando ahí el contenido. Bien, bien, Sí, perfecto. perfecto. Gracias. Genial. No, gracias a vos, Lore, porque la idea también de la clase es que ustedes vayan, bueno, preguntando, que nos vayan tirando, pero por ahí yo siempre veo que este es como un error, el de decir, bueno, este tema se ve que no la pega y subí 2 posts nomás o hice un solo episodio del podcast, chao, me voy a otro tema. No, es casarnos un poco, es entender, por eso el segundo error es hablarle a todo el mundo, es entender a quién hablamos específicamente. Por más que tengamos un público, no sé, se me ocurre en el caso de Maru, eh, la parte holística, ¿no? La parte de profesionales holísticas. Bueno, pero ya no, Maru no busca a todas las profesionales holísticas, busca a un cierto público de esas profesionales que ya están a lo mejor en una cierta etapa de conciencia o que ya están en una cierta etapa con su negocio. Entonces, afinar la comunicación y hablarle más a esa mujer y a lo que está pasando a esa mujer es clave. Y no pensar que la repetición agota, sino que hoy en día las cosas transcurren tan rápido que necesitamos la repetición, porque incluso yo he hablado con gente por privado que me decía, ay, no sabía que estaba la clase. Y Sí. la comunicamos por historias, la comunicamos en el post y yo mandé mails. Entonces, la repetición nos ayuda a amplificar el mensaje. Y también nos ayuda a no tener que estar todo el tiempo pensando en cosas nuevas. Y por último, seguir modas en vez de sostener ideas, ¿no? Se pone de moda el 3 tips para y todas hacemos 3 tips para. Se pone de moda, esto es lo que hice para no sé qué y todos vamos atrás del esto es lo que hice para. Y está bueno que yo lo he usado, digamos, esta es como la última, digamos, de las tendencias. Lo he usado, pero digo, no podemos quedarnos con eso solo o agotar esos recursos. Tenemos que tratar de generar algo que tenga nuestro sello propio, nuestra originalidad y que se entienda qué es lo que hacemos. Porque muchas veces pasa que también nos dejamos llevar mucho por la originalidad, ¿no? Por nuestra creatividad y termina no entendiéndose el mensaje que es lo que hacemos. Es como encontrar un mix, ¿sí? Acá las claves son la claridad, la coherencia y la diferenciación. ¿Sí? Esto de que los conceptos sean claros, de que el contenido yo lo lea, de que lea la bio, de que lea un mail y que se entienda realmente de qué me están hablando y qué es lo que están ofreciendo. Eso también ayuda muchísimo al posicionamiento, porque entre más claras seamos con la información, más fácil va a ser que el del otro lado, ¿no? Nos entiendan y se genere este match que decimos. La claridad es una idea central que atraviesa todo lo que decimos. No sé, en el caso de Lorun Rain, que la ansiedad a lo mejor es la temática que por más que ella va trabajando con distintas otras subtemáticas, hay como un tema que atraviesa toda la comunicación, ¿sí? En el caso de Maru, por más que capaz aborde distintas temáticas y demás, siempre el eje central es hablarle a mujeres holísticas. Entonces ese es como el eje central. O en el caso de Lore, hablar a mujeres que están muy agotadas, que están cansadas, que no saben cómo conectar con el hoy. Bueno, y así sucesivamente. Si alguna de las otras que está en la clase me quieren ir tirando sus rubros o a qué se dedican y demás en el chat, genial, así puedo dar ejemplos que sirvan para todas.
pero les voy dando algunos. La coherencia, esto de la repetición, sostener esa idea en tu comunicación y servicios, ¿sí? Sostengan esa idea y que también esté en los servicios. Si yo comunico de una forma tranquila, pausada y demás, que después cuando se suben a mis servicios no estén ahí como que yo les tengo, bueno, vamos y hacemos esto, hacemos lo otro. No. Bueno, en el caso de acá, Connie pone coach ontológico y financiero. Bueno, explicar un poco esto también. ¿Qué significa el coaching financiero? ¿Qué significa el coaching ontológico? O sea, resignificar quizás también el rol, explicar cuál es el alcance, que son cosas que me dicen, uy, pero ya todo el mundo lo sabe. No, hay un montón de gente que no sabe. Entonces, está buenísimo que vos puedas ahí tomar esto y empezar a posicionarte y explicar y decir, bueno, hasta acá llego yo y a partir de acá, no sé, viene un psicólogo a trabajar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el coaching y la psicología y cuáles son las temáticas que abordan? ¿Sí? Me parece que ahí hay mucho para explotar. Y que esto del coaching financiero también. Bueno, ¿qué es el coaching financiero? ¿Cuál es la diferencia entre un asesor financiero y un coach financiero? ¿En qué me puede ayudar Connie? La coherencia, sostener esa idea, como dijimos en la comunicación, sostenerla, y después la diferenciación, eso que nadie más puede imitar de ustedes. En mi caso, cuando yo vuelvo a hablar de conejos, cuando vuelvo a hablar de Alicia, cuando vuelvo a hablar del universo del té, ahí me estoy diferenciando, estoy trayendo mi diferencial. Nadie acá hay otras chicas como Ale, como Yami, que están en el área del marketing también, que están en el área de la comunicación, y que no van a hablar del conejo blanco. Y quizás Yami tenga su propio diferencial, su propio lenguaje, y eso sea lo que lleve a su comunicación. Tenemos que lograr armar un glosario de nuestra marca, eso se los recomiendo un montón y se lo pueden llevar como actividad para hacer después de la clase y empezar a pensar qué palabras ustedes usan mucho y ven que no se usan en su rubro, cómo elaborar ese posicionamiento a través de la narrativa. Ahora vamos a ver otras estrategias, pero para mí la estrategia primordial es la narrativa y es, bueno, qué de mi historia me marcó y puedo contar al mundo que nadie más puede contar y que conecte con mi comunidad. O sea, no voy a contar, no sé, cuando me quebré la pierna, porque a lo mejor no tiene nada que ver con mi negocio, pero sí siempre cuento que en el 2016 tuve un burnout y que ahí quedé como detonada y dije, bueno, yo no quiero vivir más mi vida así, no quiero vivir esta falsa productividad, de estar todo el tiempo ocupada. Y ahí empiezo a construir un poco lo que después en el 2023 toma forma y se transforma en el método de marketing minimalista. ¿Sí? Entonces, cuando elijan historias para contar, me parece que ahí está este universo de marca que ustedes pueden ir creando. Eh, bien, genial. Acá estoy viendo lo de biodanza, diseñadora gráfica y mi idea era enfocarme en el diseño para emprendedores, interiorismo comercial y merchandising. Perfecto, así puedo ir tirando ejemplos. ¿Cómo pueden construirlo? Ya estuve hablando un poco de esto. Esta es la parte en la que toman nota, porque hay cosas que digo que no están en la presentación y si bien le vamos a mandar la grabación en la presentación, siempre está bueno tomar notas. Pero para mí lo más importante es el mensaje, lo que ustedes dicen y cómo lo dicen, las palabras que eligen, cómo es el tono de sus marcas, la claridad con la que explican, ¿sí? No es lo mismo hablar en un tono neutro, que nosotras creo que la mayoría somos argentinas, pero el otro día yo tuve una clase de Nico Marrero, que me permito nombrarlo y traerlo a colación porque él sabe muchísimo de narrativa y todo lo que es escritura, y una de las chicas tenía toda la web escrita en neutro. Y después cuando te habla en argentino. Y vos decís, ahí hay algo que no se condice. Nosotros no hablamos de tú. Entonces, es como raro, genera acá como una distorsión. Sí, Yami, te escuchamos.
¿Cómo andan todas? Perdón que llegué tarde, estoy en el trabajo, pero no me lo quería perder. Respecto de lo que decís del neutro, ¿sabés qué me pasó con el libro de Mary Sánchez? Que yo lo compré el libro y ella habla en neutro y todas sus historias son en latino, si bien ella ahora está como expandiendo al mercado latino, ella habla como nosotras y en el libro habla en neutro. Que eso ahí, yo dije, este fail que mandó acá, obviamente nada, el libro lo está vendiendo un montón, pero ese ruidito es un montón. Es re importante lo que acabas de decir, porque Sí, a mí, que la sigo hace un montón de tiempo, me chocó zarpado eso. sí. Y digo, así como te chocó a vos, le debe haber chocado a muchas otras mujeres. Porque por más que nos estemos queriendo expandir y queramos trabajar con mujeres de otros países, que yo he trabajado con mujeres de otros países, si hablamos en español nos hacemos entender, chicas. No hace falta que estemos hablando de tú, en neutro, eh, tú puedes, tú quieres, como nosotros, yo me siento rara hablando así. Y así después cuando ven a mis espacios, o como dice Yami, cuando ven una historia o un reel, yo no voy a estar hablando en neutro. Entonces ahí chocamos, hacemos ruido. Entonces trabajen bien el mensaje de su marca. ¿Qué es lo que ustedes quieren que los otros perciban de ustedes? Escribiendo un poco esto, ¿no? Anímense a volver al papel, a la hoja, al lápiz y a armar ese mensaje de marca. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿A quién quiero llegar? ¿De qué forma quiero llegar a esas personas? El segundo es la visual, que esto lo van a trabajar con Anto. La primera impresión que la gente tiene al ver y al ver sus marcas cuenta, aunque no querramos. Aunque nosotros digamos, bueno, pero yo soy súper profesional y la primera impresión siempre cuenta. Entonces es importante trabajarla a conciencia y lograr transmitir eso que ustedes buscan, eso que ustedes quieren. Así sea con una identidad pequeña, así sea con dos o tres colores, pero que se mantenga una línea de coherencia es importante. Lo mismo con las fotos, con cómo nos presentamos cuando vamos a un evento, ¿sí? Voy a hablar mucho de los eventos y ahora voy a entrar en esa parte, porque para mí es mega importante que empiecen a salir al mundo y que no se queden solo con Instagram, con LinkedIn o con el podcast, sino que se animen a ir a eventos, a construir lazos, porque en esos eventos podemos encontrar potenciales clientes. Seguramente en la zona donde ustedes viven se esté gestando algún evento. No hace falta, digo, las que somos del interior, no hace falta que nos vayamos a Buenos Aires a un evento. O sea, se están gestando eventos. Dicho sea de paso, nosotros con Anto, que estamos acá en el interior, estamos haciendo, bueno, yo estoy más en el interior que Anto, estoy en Córdoba, estamos gestando un evento en Villa María, Córdoba, y digo, nosotras lo estamos haciendo y ahora voy a explicar, o sea, en realidad lo cuento porque lo voy a explicar como parte de nuestro plan de posicionamiento, por eso lo traigo a colación. Entonces digo, ustedes anímense también a salir, pero cuando voy a un evento tengo que tener ya un mensaje armado, como un speech, ¿no? Cuando yo les preguntaba esto, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, poder ir a un evento y decirlo. En un evento podemos encontrar muchos potenciales clientes, muchísimos. Y es una oportunidad para mostrarnos en acción, para tener fotos de calidad, en contacto con otras personas. Entonces, para mí es súper importante que lo tengan en cuenta como parte de lo visual. Que la visual no sea solamente, ay, me pongo el blazer, sino, che, estoy yendo a un evento para potenciarme. ¿Cómo me quiero mostrar? ¿Cómo puedo ponerme un gancho de mi marca en algún color, en algún detallito, en algún accesorio, para que la gente me empiece a recordar? Mismo, no sé, usar un perfume que sientan que transmite eso que es su marca. Y la parte de la experiencia es el detalle, ¿no? Para mí la experiencia es súper importante. Y esto en los servicios que ustedes brinden, desde cómo mandan un mensaje, cómo entregan esos servicios, la sensación que la gente tiene luego de trabajar con ustedes es importante. Así que siempre sumar pequeños detalles está buenísimo. Y
yo sé que ahora está muy de moda el chat GPT, pero digo, podemos tener una conversación cálida con otra persona, responderles nosotros el mensaje, responderles el comentario que nos dejan, hablar por privado. A mí me gusta mucho responder yo. Van a ver que cuando me han escrito, si alguno me ha escrito por Instagram, siempre le respondo yo. Por eso a veces me demoro un cachito en responder y no llega tan rápido capaz el link o el podcast o lo que sea, porque lo hago yo de manera manual a propósito, porque quiero hacerlo, porque es un sello distintivo de mi marca, la cercanía. Entonces ustedes tienen que elegir qué quieren que sea el sello distintivo de su marca. En mi caso es la cercanía, es el minimalismo. Bueno, en el caso de ustedes, ¿cuál va a ser ese sello para que lo puedan transmitir en todo lo que estén haciendo? La percepción, o sea, el posicionamiento, pero la percepción que la gente tiene de ustedes se construye con estas tres capas y es por eso importante tenerlas en claro a la hora de comunicar, ¿no? Estas tres capas de acá atrás es lo que construye la percepción de lo que las personas ven de ustedes y lo que las personas sienten. Entonces, trabájenlas, labúrenlas. Después vamos a tener un espacio de preguntas, así que también ahí me van a poder hacer consultas. Pero hablemos un poquito también de lo que es la autoridad, de lo que se cree que es la autoridad y lo que realmente es la autoridad. Hablamos un poco del posicionamiento, que es el lugar que ocupamos, ¿no? En la mente de otras personas, y la autoridad tiene que ver con la confianza. Además de ese lugar que ocupamos en la mente de otras personas, tiene que ver con la confianza que inspiramos. No es algo que aparece de un día para el otro, ni que se compra con likes, sino un vínculo que se construye cada vez que alguien escucha, te lee o trabaja con vos. ¿Sí? ¿Cómo podemos ir construyendo esa confianza? Vieron que ahora está muy de moda poner estos posts de esto es lo que hice para trabajar con no sé cuántas mujeres en tanto tiempo. O sea, hablar de la experiencia que ustedes tienen es súper importante. Mi recomendación es que nos salgamos un poco de estas estructuras que ya están medio como empezando a pasarse de moda y que ustedes puedan contar su experiencia trabajando con otras mujeres o con otras o con otros hombres o trabajando con cierta cantidad de clientes, que la puedan contar, pero con un toque de originalidad, ¿sí? Empezar a pensar en títulos como si ustedes fueran sus propios su propio público. A mí me gusta mucho ponerme como en el lugar del otro, simular que yo soy mi clienta. ¿Qué está pensando mi clienta? Bueno, el post lo tengo que compartir en relación a eso, o sea, tengo que armar un titular en relación a cómo mi cliente se siente, cuál es su problema o cuál es su aspiración, qué es lo que quiere lograr. Mientras que la popularidad es momentánea, o sea, mientras que un post se hace viral y eso es momentáneo, la autoridad es sostenible. Entonces, la autoridad es esa confianza que inspiramos para lograr entrar en la mente del otro y ocupar un espacio, ¿sí? Es como que la autoridad y el posicionamiento van juntas. Si yo empiezo a generar confianza, que para ahí la palabra autoridad tiene como un poco esta connotación como medio de... A mí me gusta decirle confianza más que autoridad. La confianza que generamos en el otro nos va a ayudar a que podamos estar en su mente. Y esta confianza la vamos creando con consistencia, con relevancia y con diferenciación. Ven que la diferenciación siempre se repite, ¿no? La diferenciación es el factor clave en todo esto, en todo lo que les traigo para trabajar hoy. La autoridad no se mide en seguidores, se mide en confianza, ¿sí? Y necesitamos de la consistencia, la relevancia y la diferenciación. Ahora lo voy a desarrollar, va a ser un poco medio teórico, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, pero espero que si llegan a algunas dudas o si se generan algunas dudas me vayan preguntando o vayan dejando sus comentarios ahí en el chat y me van diciendo.
La consistencia. Bien. Esto es muy importante para las que son muy creativas y van cambiando ahí como de comentario de mes en mes, de semana en semana y demás. El mensaje que transmiten hoy tiene que estar alineado con el mensaje de su yo de acá a 6 meses. Si vengo hablando de finanzas, no puedo un día salir hablando, no sé, de bienestar, por decir cualquier cosa. O sea, tengo que a lo mejor a ese bienestar alinearlo a lo financiero, ¿sí? Pero la finanza tiene que ser el eje central de mi comunicación. Si voy a hablar de biodanza, tratar de que sea ese el eje de mi comunicación. Y después puedo hablar, sí, de bienestar o de los beneficios que me va a traer a mí como profesional, pero siempre teniendo como eje central la biodanza. Si yo vengo hablando, ¿no? Acá les dejo un ejemplo con lo mío. Si vengo hablando de marketing tranquilo, no puedo aparecer al otro día con un discurso de, bueno, hay que ser productivo 24/7 o hay que publicar todos los días o 3 veces por día, porque ustedes se van a quedar, bueno, ¿qué le pasó a Liz? ¿Qué, qué pasó acá? Esta coherencia, el mantener ese hilo conductor y esa coherencia hace que las personas confíen en nosotros. Si yo me pongo a hablar de distintos temas durante un montón de tiempo, las personas ya no van a saber qué pensar. Si yo un día hablo de marketing tradicional y otro día hablo de marketing minimalista y otro día vengo y les vuelvo a hablar de marketing tradicional y marketing slow y ustedes no van a entender de qué hablo. Entonces, tratemos de mantener ese hilo conductor, de siempre volver al centro, al eje central de la comunicación. La relevancia. No se trata de hablar de lo que está de moda, sino de lo que tu audiencia necesita escuchar. Entonces acá ustedes tienen que hacer una investigación de qué es lo que le está pasando a las personas que son su público ideal. ¿Qué necesitan escuchar? No sé, en el caso de Maru, que se puede comunicar sin tener que ser experta en marketing, por decir, en el caso de Lore, por ejemplo, de cualquiera de las Lores, que se puede superar la ansiedad con herramientas sencillas, que se puede, digamos, ser amiga de la ansiedad y no verla como una enemiga todo el tiempo. Eso es lo que a lo mejor las personas del otro lado quieren escuchar. No quizás un mensaje como eh, desde lo duro, desde meter el dedo en la llaga, sino un mensaje de vos también podés lograr ser amigo de tu ansiedad. O vos también podés lograr comunicar con calma y estrategia. O, qué sé yo, para un instructor de biodanza, vos también podés ser instructor de biodanza, vos también podés ayudar a otras personas a, digo cualquier cosa porque no sé de biodanza, pero no, pero a lo mejor vos también podés ayudar a otras personas a que encuentren el bienestar a través de la biodanza. En el coaching financiero, a lo mejor vos también podés, no sé, invertir en tu negocio con tranquilidad, si te dedicás a trabajar con mujeres de negocios. Vos también podés lograr que tu vidriera sea atrapante para las personas. ¿Qué es lo que quiere escuchar el que está del otro lado? Y a partir de eso que quiere escuchar el otro, construimos el mensaje. La relevancia nace de tu capacidad de leer esos dolores y los deseos y aspiraciones y darles un lenguaje que los ordene, ¿sí? Pero para eso tienen que hacerse a lo mejor un cuadrito en una hoja donde escriban aspiraciones, dolores, miedos, frustraciones, tener anotado eso. Ahí está, vos también podés lograr tener una estrategia visual para impulsar tus ventas. Vos también podés lograr coherencia visual a través del diseño o de la identidad visual de tu marca, para las que son diseñadoras gráficas. Yo acá puse un ejemplo, cuando explico
que no es necesario publicar todos los días, sino tener una estrategia clara, toca una fibra que resuelve una preocupación real. A lo mejor muchos de ustedes creen que todos los días hay que subir contenido, bombardear al resto del mundo, qué sé yo, y yo vengo acá y les digo, no, no hace falta. A veces podemos subir menos contenido, pero impactar más en la vida del otro. Y quizás ustedes se quedan como, wow, ¿esto es real? Y entonces yo ahí empiezo a explicar el método. Y por último, la diferenciación. Aquello que solo ustedes pueden aportar y que nace de su historia, de su mirada y su manera única de hacer las cosas. Puede haber un montón de psicólogas. Pongo el ejemplo de psicólogas porque justo están las dos Lores, ¿no? Pero cada una de ellas tiene su impronta, cada una de ellas tiene su diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué de su historia hizo que ustedes llegaran a ese diferencial? ¿Por qué en el caso de Lore decide trabajar con mindfulness? ¿En qué momento de tu vida o qué hizo que te dieras cuenta que tenías que incorporar el mindfulness en tu práctica de psicología? ¿O por qué Loren Rain se dedica a trabajar con la ansiedad? ¿Qué de su bagaje educativo o qué de su historia hizo que decidiera trabajar con eso? Y eso contarlo en la comunicación. ¿Por qué Maru elige trabajar con holísticas y no con otro rubro? ¿Dónde está ahí el foco, la conexión? ¿Qué hizo? ¿Qué te hizo el clic? ¿Por qué deciden trabajar con emprendedores en el diseño gráfico y no con empresas? Y así podría dar un montón de ejemplos. Acá les dejo un consejo que es que la diferenciación no es compararse, que no es que se estén comparando todo el tiempo con otras marcas, sino que mostrar lo que a ustedes las hacen diferentes. Es sacar el foco del otro y poner el foco en ustedes. Que muchas veces ponemos el foco en el otro cuando es nuestro cliente, pero cuando se trata de diferenciación, no pongan el foco en, no sé, la mentora que hace 20 años que viene trabajando. Pongan el foco en ustedes y lo que ustedes pueden aportar a su comunidad y lo que las puede hacer. Mira, Connie, ¿por qué pasé de AB a coach? Tal cual. ¿Por qué en el caso de Maru pasaste de trabajar con emprendedores o con cualquier persona que quisiera comunicar a solamente centrarte en este nicho? Todo eso hace a su historia y es lo que la gente quiere leer. Hay muchas personas que hablan de marketing, pero yo lo hago desde el enfoque minimalista que convierte mi filosofía de vida en estrategia de comunicación. Porque a mí me gusta vivir una vida minimalista y tratar de tener pocas cosas y que a veces es muy difícil. Porque no es fácil, porque nos tentamos con que, uy, quisiera comprar esto, quisiera comprarlo. Y yo como, no, Liz, no lo necesitas. No es crucial para tu vida. Entonces, eso lo traslado a la comunicación. Por eso creé el método de marketing minimalista y hoy quiero contarle mi experiencia en primera persona. Antes de dejarle lugar y espacio a mi querida Anto, le voy a contar mi experiencia, cómo fui trabajando el posicionamiento y cómo es el método de marketing minimalista. Brevemente, el marketing minimalista se basa en tres puntos importantes: la claridad, en saber qué comunicar y cómo decirlo; en la estrategia, en elegir pocos canales pero bien utilizados; y en el impacto, en priorizar la calidad sobre la cantidad. Y tenemos 6 estaciones en este camino esencial. Tenemos la estación caos, que es cuando ustedes se sienten abrumados, que no saben para dónde ir; el camino de la olla burbujeante, que es cuando tienen demasiadas ideas y no saben con cuál quedarse, con cómo dar el primer paso; la expansión de esas ideas, ¿sí? Después, cómo armar un plan de comunicación con esas ideas; la estrategia de marketing minimalista, que ahí hablamos ya más amplio en estrategia de ventas y negocio; y después la planificación o burbuja del tiempo. Ese es, a grandes rasgos y muy brevemente, el método de marketing minimalista y sus 6 estaciones. Ahora les voy a compartir brevemente mi paso y cómo hice yo para posicionar mi marca.
Iniciando mi marca, abriendo mi cuenta en Instagram, esto allá por el 2021, yo ya hacía más o menos unos 6 meses que venía trabajando, pero no me animaba a abrirme mi negocio, mi cuenta y todo, porque decía, bueno, porque yo no soy comunicadora o porque no soy profesional de la publicidad, entonces como que no puedo ayudar en marketing. Hasta que un día me animé y empecé a compartir un poco, que después les voy a mostrar unas fotos para que ustedes vean también el cambio visual que hubo. Me animé y abrí mi cuenta y empecé a hablar de lo que yo sabía, de marketing, de estrategia de comunicación, de cómo vender en redes. O sea, en ese momento hablaba un poco de lo mismo que hablaba todo el mundo, porque era lo que había aprendido y era lo que había estudiado. El segundo paso, ya para finales del 2021, empiezo a animarme a hablar en videos, a mostrarme en fotos, a salir en prensa y a crear mi primer evento presencial en el 2022. Esto para mí fue un hito muy grande porque al principio no me animaba, ni siquiera salía en fotos. O sea, eran placas con información y chau. Después me animé a salir en videos y nos animamos con Anto, creamos el primer evento presencial acá en Villa María y bueno, fue muy, muy bonito, fue muy lindo y eso nos ayudó muchísimo a elevar un poco la vara y a posicionarnos también en la ciudad, porque el posicionamiento no solamente es online, sino también que puede ser offline y que ustedes pueden trabajar muchísimo. Ahí me animé a salir en la radio, me animé a salir en la tele, obviamente local, pero me animé y creo que ustedes también podrían empezar a animarse, ¿no? A generar estos vínculos, a hablar con otras personas, ¿sí? Que las puedan ayudar a comunicar lo que ustedes hacen. También sé que Lore por ahí mucho el boca en boca, repartir a lo mejor algún panfletito y demás. Entonces sé que está trabajando su parte offline, Lore Miño, y que la tiene incluso re bien trabajada, mucho más trabajada que la parte online. Porque Lore Miño, vos pasaste más de lo presencial a lo Sí. online. A nosotros nos toca el camino inverso algunas. Pasar de lo online a lo offline. Entonces, acá creo el método de marketing minimalista en el 2023 y lanzo mis primeras propuestas. Y además lanzo la newsletter ese año, en el 2023. Para mí fue un año así como bisagra, porque ya venía muy cansada del bombardeo, sentía que lo que hacía todo el mundo no me funcionaba, que yo hacía todo lo que me habían enseñado en marketing, pero que al final nada de eso me traía buenos resultados. Entonces empiezo a crear mi propio método. Y en ese año logro ventas de entre el 30 y el 60% de conversiones, ¿no? Así que para mí fue como un boom, fue como muy importante. Y después tengo la creación de dos eventos presenciales. El año pasado salí en la TV local y en la radio local también. El año pasado estuve creando estos dos eventos que también tuvieron muy buena repercusión. Este año estamos yendo por el tercero, pero para que vean que las acciones que yo fui tomando no fueron solamente online. Lanzo el podcast, lanzo la newsletter, pero también hago eventos presenciales, voy a la radio, empiezo a dar un curso para la Universidad Nacional de acá de mi ciudad, empiezo a salir poco de las redes. Asisto a eventos, ¿no? Me voy yo a eventos en otros lugares y también empiezo a participar en membresías, porque en membresías vamos armando comunidad, ¿no? Como hoy las que estamos acá, que podríamos armar una comunidad y apoyarnos entre nosotras, pero al mismo tiempo también encontrar clientes o encontrar formas de generar vínculos. Y por último, lo que les puse acá, se viene ahora la segunda edición del evento presencial. ¿Sí? Ya salí en la radio, en la tele, perdón, hace unos días y también tengo invitación a salir en otro programa de streaming que es de otro pueblo cerca de mi ciudad, salir en la radio, volver a salir en la tele. Entonces, son pequeñas acciones que yo voy haciendo para posicionar mi marca. Ustedes también las pueden empezar a implementar y empezar a hacerlas, ¿sí? Que se empiece a notar eso, que ustedes puedan ir a hablar a una radio local y preguntar, che, ¿tienen espacios para emprendedores?
¿Puedo venir a hablar un poco de lo que yo hago? Sí, Lore. No, pensaba ahí que por ahí puede ser que las personas a veces porque vos, por ejemplo, abarcas mucho, a ver, yo lo veo como de afuera, ¿no? Tenés la parte que hablas que das cursos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Que vas a los eventos, tenés la parte, por ahí no te pasa que hay personas, o cómo haces para que la gente tenga claro qué hace Liz, porque a mí, si bien eso, ¿entendés? No, nunca te ha pasado que esto de, pero ¿qué estás en la universidad o estás haciendo los cursos? Eso. No, vos podés mantener el orden para que, o sea, en eso de estar en tantos lados, puede ser que la gente se pierda, no sé si me Para entiendes. mí la clave es la repetición. Mm, Es la bien, repetición. Es repetir en todos los espacios donde yo voy. En la misma mini presentación que les mostré al principio, yo siempre repito la misma presentación en todos lados. ya. Entonces, después en mis redes sociales comunico que doy ese curso en la universidad y que ya vamos por la quinta edición del curso. O sea, no es lo mismo decir, es la primera edición del curso que decir, vamos por la quinta edición del curso. Bien. Y ahí se va sumando la confianza y la percepción y vamos elevando el Y a posicionamiento. lo que voy, digo que cuando hay varios servicios, vos tenés el método minimalista, pero dentro de eso tenés varias propuestas. Entonces, Las a mí, propuestas son las asesorías, sí, mentorías, los talleres, y esto de la universidad aparte. Ellos me llamaron a mí para dar este curso, y es un curso que yo casi no lo promociono porque lo promocionan ellos, porque es parte de extensión universitaria. Pero sí lo cuento dentro del posicionamiento porque a mí me sirve estratégicamente para posicionarme. no Si entiendo. yo lo empiezo a comunicar en mis redes sociales, a mí estratégicamente me sirve para posicionarme. Ya. Lo mismo que si ustedes van a un evento y se sacan fotos con alguna mentora y demás, bueno, eso a ustedes les va a ayudar a posicionarse, porque van a compartirse fotos y van a decir, uy, Maru estuvo con, no sé, Pau Ferreira, o estuvo con la de Mamá Emprende, Ale Leguizamón, no me salió el nombre, con Angie San Martino. Todo eso posiciona. Bueno, nosotros ahora que estamos organizando el evento con Anto, tenemos invitada de lujo, que ustedes tienen el spoiler, que es que Marian Pacheco se viene al evento de Villa María. Así que la tenemos como invitada de lujo y estamos también ahí, bueno, con varias invitadas que son como muy, muy especiales para nosotros y que ya se están sumando al evento. Y para nosotros es condensar ahí todo lo que nosotros hacemos. O sea, en ese evento nosotros vamos a volver a repetir lo mismo que hacemos. No es que vamos El evento es parte de la marca. Es para nosotros hacernos conocer y para que las personas que asistan al evento se den a conocer entre ellas y generen conexiones. Vamos a tener un espacio networking grande para que hablen, para que hagan match, para que puedan conseguir clientes, porque esa es la idea del evento. Pero hacer un evento, cuando ustedes ven que una marca hace un evento, en ustedes genera una percepción de confianza. Que esto es algo como inconsciente, no es que ustedes dicen, uy, esta marca está creando un evento, entonces es más confiable que es un proceso que sucede inconsciente. Entonces ustedes tienen que tratar de accionar en este sentido, decir, bueno, este año puedo ir a un evento, porque la plata me da para ir a un evento. Bueno, elegir estratégicamente a qué evento van a ir. O la plata me da para sumarme a una membresía. Bueno, elegir estratégicamente a qué membresía se van a sumar para empezar a darse a conocer ahí en esos espacios. Bien, esta era la lista de antes. Les traje para mostrarles mi camino. Vieron que antes no había fotos, había solo placas. Y que eso nos generaba confianza. Entonces yo de a poco empiezo a salir. Empiezo a salir con las primeras fotos que me las sacaba yo sola. Después se las mandaba a Anto, pobre Anto, tenía que hacer magia con esas fotos que yo me sacaba. Después ya empiezo a darle un marco de identidad visual, ya empezamos a trabajar un poco con la identidad visual de la marca. Tenemos el primer evento en Villa María, que nos ayudó muchísimo con el posicionamiento. Y después yo también estuve, como le dije, en espacios de la universidad,
que me invitaron un día y yo sí, me sumo, doy, y di talleres gratuitos, un montón de talleres gratuitos para la universidad. Pero a mí a nivel posicionamiento me sirve que ustedes vean ese post y que salgo yo con el logo de la universidad. Que salgo en AERCA, que es un lugar importante acá en Villa María porque incluye el polo empresarial. Que ya brindé 3 ediciones del curso de Community Manager. Todo esto ayuda a mi posicionamiento. Así que les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan. Se lo vamos a mandar en la presentación. No le quiero robar más tiempo porque ahora le toca a Anto y no quiero que se nos haga muy tarde, pero les voy a mandar este ejercicio, lo van a recibir para hacerlo. Tiene 3 partes y ustedes van a trabajar primero con completar frases. Quiero que mi marca sea recordada por ta, ta, ta. Si me comparara con otro profesional, la diferencia sería que ta, ta, ta. Mi audiencia siempre me va a reconocer por ta, ta, ta. El segundo ejercicio es identificar enemigos comunes. Entonces, hay una pregunta para responder y está el ejemplo para que la puedan responder y puedan armar varios. Y el ejercicio 3 es tu categoría propia, nombrar con tus propias palabras tu método y tu forma de trabajar. Así que, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Sé que mi parte es como bastante teórica, pero quería tratar de traer ejemplos reales y bueno, y que puedan entenderlo desde la parte más simple posible, pero sí que todas las acciones que ustedes hacen a nivel marca los ayudan a posicionarse, tanto si sponsorean un evento, si asisten a estos eventos, si se suman a través de un vivo o que la gente empiece a conocer sus marcas, ¿sí? Mucha tarea, mucha tarea. Les voy a mandar, sí, la presentación para que tengan esa actividad final para hacer. Y ahora nos vamos a ir con Anto, así que yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Quiero que sepan también, para que se sientan tranquilos, que en esta clase no les vamos a vender nada. Siempre en las clases gratuitas se vende algo. Nosotros en esta oportunidad decidimos que no vamos a vender nada. Solamente queremos compartir con ustedes un poco de lo que hemos ido aprendiendo en estos tiempos, en estos años de trabajar. Ya son casi 5 años de trabajar en esta marca y tener un espacio para hacer también un poquito de networking y conocernos y demás. Así que en ese sentido, se sienten tranquilos que no les vamos a estar vendiendo nada nuevo. Les agradezco a todos, me encanta que haya sido muy claro y que les sirva. Y ahora nos vamos con Anton. Voy a poner a grabar, Sí, por favor. así Porque a por veces las hay dudas, problemas con tenemos audios. doble grabación. Recording is on. Perfecto. Bueno, ¿cómo Cuando están? quieras, Anto. Voy a empezar a compartir pantalla. Avísenme, ¿se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, Liz ya dio un poco de introducción en la parte más comunicación estratégica, marketing. En mi caso, para los que me conocen y para los que no, yo obviamente voy a hablar del universo visual. Yo soy comunicadora, así que vamos a empezar primero. Para los que no me conocen, soy Anto Montero es mi marca personal. Y hoy en día podría decirse que ocupo 3 roles distintos. En mi marca personal soy copiloto de diseñadoras gráficas, como me llamo yo. Estoy acompañando hoy a profesionales colegas, digamos, a o iniciar su carrera o encauzarla. Hay momentos en los que tal vez se encuentran como estancadas y bueno, la idea es que puedan avanzar, que podamos diagnosticar, digamos, ahí qué está pasando y que puedan avanzar, salir de esa traba. Después, soy Anto Ilustra, que es la marca por la que me han conocido primero. Soy ilustradora de marcas que buscan materializar su esencia de forma creativa y única. Y después tenemos la reciente nacida agencia con Liz, Proyecto Agencia, donde ahí ocupo los roles de, obviamente, diseñadora y también de directora de arte, cuidando la comunicación en todos los medios de las marcas.
En mi caso, bueno, soy lo que hoy llaman multipotencial, claramente como pueden observar, ocupo muchos roles. Y más allá de eso, soy una cuestionadora serial. Los que me conocen o las que han tomado asesorías conmigo saben que pregunto todo, hago que se pregunten todo y que se cuestionen todo, porque sostengo que ahí están las respuestas reales. Y como dato, llevo 5 años siendo 100% freelance. Mis ingresos son 100% de ser freelance, tanto propio como para otras agencias. Y llevo más de 13 años diseñando ya. Tengo casi 10 de recibida y ya arranqué durante la facu a hacer prácticas. La agenda de hoy, brevemente, como para bajar ansiedades, voy a hablar primero, hacer una introducción para que estemos todas en la misma página, de que la imagen no es solo estética, también es estrategia. Después voy a ir a cómo influye la visual en la decisión de compra o de elección, podríamos decir, de nuestro posible cliente. Después voy a hablar de los elementos esenciales del universo para que todas podamos hacer foco en esos elementos. Voy a unificar criterios, les voy a mostrar cómo unificar criterios en los distintos medios, que a veces eso se empieza a complicar, de, bueno, comunico de una manera en Instagram, cómo lo hago, no sé, en newsletter o demás, y un espacio si hubiese consultas. Bueno, el primer módulo, digamos, de esta charla es la imagen no solo estética, es estrategia, y me gustaría decirles que obviamente si están acá, probablemente, amén de toda la parte estratégica que ya trató Liz, probablemente la visual no siempre se esté reflejando en cómo otros te perciben. Vos querés mostrar una imagen, tal vez los demás no están percibiendo eso, ¿no? Entonces acá entra el trabajo que hay que hacer en la identidad visual. Por eso yo no hablo de diseño gráfico, hablo de identidad visual porque es mucho más amplio. Y acá le robo la estrategia a Liz, pero con mi personaje preferido, Pascal. Quiero que me cuenten, pueden dejar el número o decirme cómo se sienten hoy con el universo visual. En el primero están totalmente negadas, están trabadas, necesitan ahí como un impulso para arrancar. En el 2 tal vez estén trabajando, ya le estén encontrando la vuelta, todavía les falta, pero sienten que están mejor de lo que estaban. Y el 3 que ya están como, bueno, ok, es un momento en el que estoy bien, puede ser que siempre haya algo para trabajar, pero se sienten cómodas y sienten que realmente refleja lo que ustedes quieren contar. A ver, Ale, estoy de 0 puesto, no tengo. Bueno, intentando diría, puede ser el 2. Claro, tal cual, ya estás como trabajando, ya estás tratando. 2, Liz. Con vos, Liz, ya tenemos trabajo, sí, vamos a seguir trabajando, eso no te preocupes. Alina 3, 3, encontré mi mensaje, mi diferencial, amo cambiar más cosas, me encanta. 2, estoy trabajando, pero a veces se me desborda la creatividad. Y las personas que trabajamos en el área creativa, 3, creo, sí, 3. Bueno, Nelson, bien, ya mi 2, perfecto, mis chiquis, que ahí ando también trabajando con ellos. Bueno, a ver, lo importante siempre es salir tal vez del punto 1, digamos, ¿no? O en el 1, digamos, capaz que ya somos conscientes, entonces eso ya es un paso, ya somos conscientes que tal vez no nos está resultando cómodo y no está comunicando. Yo siempre voy a hablar de las dos cosas, de que comunique lo que quieren y que ustedes se sientan cómodas, porque de nada sirve tener una identidad súper estética, súper, ay, qué linda, limpiecita y minimalista, si no nos sentimos cómodas comunicando de esa manera, porque hay gente que no. Por ejemplo, una amiga que tenemos en común con Liz, que es Cande, ella se dedica a hacer ilustraciones en acuarela y ella no es minimalista, no lo es. Ella, al contrario, le encanta el maximalismo, le encanta muchas cosas, mucho firulete, mucha decoración, y a ella le queda bien ese estilo, porque ella es así. Entonces, ella no se esfuerza a seguir una moda, puede ser en algún momento, o lo que sea, del minimalismo, en el sentido de usar pocos recursos. Sino que ella realmente se siente cómoda y explota su parte creativa con las ilustraciones con este estilo. Entonces, lo importante también es que nosotros sintamos que ese estilo nos representa y que realmente ayuda a la comunicación. Para ponernos todos en la misma hora, a ver si algo de eso me hace ruido en cuanto a si me siento incómoda. Claro, tenés que ver eso, si realmente lo que vos estás haciendo hoy te resulta también cómodo, más allá de que comunique bien lo que vos querés comunicar. ¿Qué es la comunicación visual, no? Para ponernos todos en la misma línea. Técnicamente, obviamente, es una práctica que se encarga de usar elementos visuales, recursos, imágenes y demás, para contar un mensaje, para inspirar un cambio, para evocar algo en el otro. Y si hablamos en criollo, es la forma que tenemos
de contarle a los demás nuestro mensaje, lo que queremos lograr, nuestro objetivo, nuestro propósito, todo obviamente a través de estímulos visuales. Imágenes, videos, ilustraciones, colores y hasta la letra, por más que sea usada después para leer. Con más coherencia cerca del 2. Bueno, perfecto, Lore. Lo importante es eso, ir avanzando. Después, a veces vamos a llegar al 3, probablemente podemos volver al 2 porque tal vez también nuestra percepción o nuestro objetivo cambió en algún momento. Entonces va a haber que hacer ciertos cambios. Entonces la mayoría, o yo con lo que me encuentro, ¿no? Que la mayoría de las personas entienden o entendemos que la comunicación visual es importante, ¿no? Que nos permite expresar mejor las ideas porque entendemos que hay ciertos elementos que refuerzan ese mensaje. A veces tal vez no de la forma correcta, pensamos que es más estético, como va a quedar mejor, le van a dar más bola, y en realidad no va por ese lado, sino que la comunicación visual es crucial para cualquier estrategia. Hay que incorporarla, no hay que dejarla de lado. Muchas veces le damos mucha importancia, que sí la tiene, al mensaje y todo. Que si bien tiene que partir de ahí, lo que nosotros comuniquemos, el mensaje se tiene que entender, porque si no, por más lindo que sea la visual, no sirve. Pero no hay que dejarlo para lo último, tipo rápido me hago el posteo, o me hago rápido el newsletter, o me hago rápido de esto, y lo saco. Porque probablemente va a haber un montón de decisiones que estuvieron liberadas al azar, básicamente. Y ahí es cuando empieza a fallar. Entonces, incorporar estos recursos es beneficioso tanto para nosotros como para el otro. El otro entiende mejor, que ahora les voy a dar unas razones, y para nosotros también es incluso hasta más eficiente. Las razones por las que la comunicación visual es fundamental, bueno, estos son como los 4, hay un montón, pero estos son como los 4 básicos. Influye en la recordabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno empieza a tener una visual coherente y la mantiene y lo acompaña a uno y uno la lleva a todos los medios, inclusive presencial, las personas te empiezan a recordar. Ven algo, ven un acento, incluso hasta scrolleando, pueden ver algo así que les haga acordar y seguramente seas vos. Me ha pasado que me lo digan. Que, estaba scrolleando y de repente pasé hacia una publicación, me hizo acordar a vos, porque vi, no sé, X color o lo que sea, y cuando bajé eras vos. O sea, esas cositas empiezan, que parece que no, pero se empiezan a quedar en la cabeza de las personas. Después nos permite ahorrar tiempo y comunicar de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una base, no estamos arrancando siempre de cero, y además nos permite ya tener esto y no tener que pensar todo el tiempo a partir del paso número 1, sino que ya tenemos una base, entonces todo el proceso se hace más fácil y más eficiente. Después, transmitir mensajes claros y coherentes con tu identidad, porque ya tenemos de nuevo los elementos que ya están definidos, entonces transmitir este mensaje se hace más fácil, más claro, más coherente, porque el otro ya sabe, o ya sabe qué esperar muchas veces, ¿no? Cuando uno ya mantiene un estilo y una coherencia en un tiempo, las personas también saben un poco qué esperar de nosotros. Y ayuda a la retención de información. Claramente, cuando empezamos a usar los recursos de forma estratégica, la visual, más que el texto incluso, ayuda a retener. Para cerrar esta parte más teórica, digamos, me gusta decir que la visual de tu marca no es maquillaje, o no solo es maquillaje, porque es estética y es primera impresión, pero también es voz, presencia y percepción. Entonces tenemos que entender y sacarnos ese chip de la visual como que se tiene que ver bien para llamar la atención, sino que nos tiene que servir, sí, esto como punto de partida. Decir, ok, te llamó la atención, te gustó, te sentiste interpelada por esto, pero ahora yo te tengo que retener de alguna manera. Y retener en el buen sentido, ¿no? Decir, bueno, que vos te tomes el tiempo de leer lo que yo tengo para decirte, por ejemplo, o de ver lo que yo tengo para contarte. Después, ¿cómo influye la visual en la decisión de compra o en la decisión de que alguien confíe en nuestros servicios? En mi caso, como diseñadora en comunicación visual y ilustradora, al principio en realidad mi Instagram, cuando yo me lo creé, no era pensando crear una marca, era más bien que quería retomar, en mi caso había dejado mi trabajo en relación de dependencia y quería retomar también, amén de que ya estaba diseñando para clientes, el dibujo, que era algo que había dejado de lado mucho tiempo. Entonces dije, bueno, para obligarme a mostrar y hacer más cosas y para impulsarme, me abro una cuenta para mostrar lo que hacía. Y después la marca nació casi por accidente. Empezó a llegarme personas pidiéndome ilustraciones. O sea, empecé con una chica que me invitó a hacer una colaboración
para un set de cuadernos que estaba haciendo con paisajes de Argentina. Y bueno, empezamos como a trabajar con otras colegas, empecé a conocer otras colegas ilustradoras y así empezó. Me empezaron a pedir, nunca había hecho ilustraciones para otra persona, siempre había sido algo para mí. Y así empezó. Y después, bueno, se unió también el diseño, obviamente, ¿no? Eso fue Antoilustra, que yo ahora lo tengo en otra cuenta, que es más blog creativo y personal. Pero también empecé a ver que cuando empezaba a tener más clientes y empezaba también a elevar la vara de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Empezar como a organizar esto como realmente una marca e incluirla en lo que yo hacía en ese momento, que era diseño corporativo clásico, digamos, y tradicional. Empecé a notar que yo también le tenía que dar bola a mi comunicación. O sea, lo que yo hacía para otros no lo hacía para mí, claramente, ¿no? Entonces, empezar a darle el espacio también que necesitaba para esto. Entonces, cuando yo empecé a darle más bola a la primera impresión o a comunicar, digamos, y que los demás tuvieran esa primera impresión, me di cuenta que necesitaba hacerlo de forma más profesional. Y esto no significa que tenía que ser súper armadito y que el blazer y que todo lo que vos quieras, sino que realmente tenía que ser estratégico. Siempre la base es la estrategia. Digamos, ¿a quiénes quería yo llegar? Bueno, entonces, ¿cómo lo tenía que comunicar? Y cómo lo podía hacer visualmente, que era mi fuerte. Entonces, cuando yo logré esto, los clientes también empezaron a llegar con otra predisposición. Yo empecé a ganar experiencia, empecé a meterme en el terreno, y los clientes también llegan con otra predisposición porque te ven más plantada y que lo que vos comunicás ya es más seguro también. Uno no está así como dudando, sino que ya, bueno, yo hago esto, o trabajo de esta manera, o esta es mi línea, puede ser, si en el caso del dibujo, o en el diseño, yo me siento más cómoda haciendo este tipo de diseños. Entonces, eso también ya abría la puerta a la confianza, incluso antes de hablar de precio. Porque los clientes ya me buscaban también por un estilo, por una forma que yo tenía de trabajo, incluso que eso daba boca en boca, de que yo soy una persona muy cercana, de que hago muchas preguntas, justamente para llegar al fondo. Entonces, eso me posicionó. Hoy en día, después de que yo ya cambié mi marca personal y todo, me siguen diciendo Antoilustra. O sea, es mi sello. Chicas, voy a cerámica y me dicen Antoilustra. Chicas que me conocen desde siempre, que ni siquiera de la marca, me conocen de otros lados y quedó. Entonces me posicioné de esa manera y hoy incluso que mi marca personal más grande, digamos, o la más establecida, estoy acompañando diseñadoras, me siguen diciendo Antoilustra. Incluso una chica que tomó una llamada Faro hace poco, que es diseñadora, estábamos hablando y le nombré y me dijo, sos vos, Antoilustra. O sea, me empezó a seguir por otra cosa, y de repente se dio cuenta que yo era la persona que se ve que ya había seguido de otro lado. Sí, es verdad, ya vi una vez la crucé y me dijo, sos vos, Antoilustra. Sí, como fan. Y a mí me pone nerviosa porque los fans me encontraron una vez en una fila también de la gráfica. Nada, cosas que pasan. Que están buenísimas, digamos, uno en el momento por le da cosa, pero vos decís, ok, llega eso, ¿entendés? O me he encontrado en reuniones que me encuentro muchas colegas, diseñadoras, amigas que han estudiado conmigo o que no, que son más chicas, y me dicen, ay, sí, vos sos la referente de las diseñadoras, que para mí es hermoso, digamos, pero a mí todavía me sigue dando mucho pudor. Así que eso es algo que tengo que trabajar. El 90% de la información que llega a nuestro cerebro es de tipo visual, aunque no lo creamos, y procesamos las imágenes hasta 60.000 veces más rápidos que cualquier texto. Por eso es tan importante la visual. Hace poco leí un estudio que decía que retenemos el 20% de lo que oímos, el 10% de lo que leemos, pero el 80% de lo que vemos. Tenemos muchos estímulos durante la vida, durante los días, y la mayoría son visuales, más hoy con las redes. Entonces, la primera impresión en el mundo digital o presencial casi siempre es visual. Entonces, acá hay que darle bola, como decía Liz, el tema de cuando nos vamos a, no sé, a un evento presencial o empezamos a frecuentar lugares de forma presencial, empezar a tener en cuenta estos guiños que yo también estoy trabajando porque siempre todo muy digital y me costaba esta parte. Entonces, empezar a tener esos ganchos, esos anclajes que son nuestros, que nos hacen sentir cómodas y que también le muestran al otro un poco de lo que somos y de nuestra marca. Acá traigo un ejemplo bien visual que le pedí a mi amigo Gemini. ¿A cuál le pagarías por un servicio? Y, a ver, no quiero que digan uno más obvio que el otro, pero lo traigo a propósito, tan obvio, pero para que veamos lo que nos suele pasar, porque uno lo ve así y dice, es re fácil, pero a uno en el día a día le pasa de que empieza a decir, ok,
quiero crear esto, quiero crear lo otro, y se empiezan a mezclar los elementos y demás. Más allá de la estética, si nosotros decimos, bueno, elegimos el A porque, no sé, se ve más limpio o más homogéneo o lo que sea, también podríamos decir, la verdad que yo no sé si le encargaría algo a ese porque siento que, no sé, que es demasiado perfecto y carece de personalidad, no sé. También me pueden decir, digamos, ¿no? O sea, depende mucho también de a quién queremos llegar y de quién es el otro que nos está queriendo comprar. Eso también es muy válido. Pero si nos ponemos más técnicos, digamos, o a pensar, decir, bueno, el A, por ejemplo, mantiene un estilo, mantiene un orden, intenta como mostrarnos también hasta en la página qué tipo de trabajos o qué tipo de estética y de forma de trabajo tiene. En cambio, el otro, hay muchas decisiones libradas al azar, ¿no? Las letras son todas distintas, lo único que por ahí está mejor son los iconos, pero después hay mucho como las imágenes, amén de que algunas son de banco, digamos, y demás, tienen como estilos distintos. Hay que empezar a entender que nosotros también tenemos un estilo. Vos no te vestís, no sé, un día con un estilo de los 70, el otro día te vestís de, no sé, de punk, y el otro día te vestís de... No. Todos tenemos medianamente un estilo o una base que después puede ir variando con el tiempo, puede ir cambiando un montón de cosas, pero seguimos una forma que es la que nos hace sentir cómodas. Entonces, lo que nosotros comunicamos también tiene que ser así. Puede tener una base y que después vaya mutando. Entonces, volviendo al anterior, también lo tenemos que tener en cuenta en nuestros medios. Decir, bueno, ¿qué elementos tengo yo de base? O por cuáles me reconocen y con cuáles me siento yo cómoda. Y de ahí trasladarlos a los medios. Que eso también lo vamos a ver más adelante. Y acá quiero también hacer una distinción entre la diferencia entre una marca visual y una marca visualmente alineada con su mensaje. Porque puede ser una marca muy linda visualmente, pero no necesariamente esté siendo estratégica. ¿Por qué? Porque muchas veces se siguen tendencias, como este tema de las letras que se empezaron a usar, que eran con serif, que son las que tienen remate, muy clásicas, pero con firuletes, que se empezaron a usar mucho en un montón de tipos de negocios. O no sé, en su momento la técnica faceless, que era no mostrar la cara, y se usaron muchas imágenes de banco. Bueno, una cosa es que visualmente sea linda, entonces llama la atención, pero si no está alineada con su mensaje, eso va a pasar, es una moda, es como pegarla con un reel, digamos. Te va a traer mucha gente, pero probablemente más de la mitad no esté alineado, no esté interesada realmente en tu servicio. Tal vez eso específicamente le llamó la atención. Entonces, una marca visual puede tener buena estética, puede tener un diseño prolijo, hasta un branding armado por un diseñador y demás, pero tal vez no está comunicando necesariamente lo que quiere comunicar. Entonces, es mejor tener una marca visualmente alineada con tu mensaje, aunque hayas hecho vos la parte visual y tal vez le falte laburo en cuanto a técnica, pero realmente transmite y conecta lo que vos querés. Es muchísimo más válido. Entonces, no es solo diseñar lindo o bonito, sino que tenga sentido, que tenga estrategia, que el mensaje esté ahí presente. De nada sirve tener algo súper lindo si no te compran. Vamos a ir a la directa, a la que todas tenemos un negocio porque tenemos que vender. Por más que nos apasione lo que hacemos, por más que nos guste, a mí me encanta, yo podría estar horas leyendo sobre diseño, haciendo cosas, pero yo lo tengo que monetizar de alguna manera, porque es mi trabajo. Entonces, de nada sirve yo subir cosas preciosas si el mensaje está vacío. Entonces, por eso es mejor empezar directamente. No hay que quedarse en hasta que esté perfecto. Es empezar y hacer con lo que tenemos hoy. Entonces, esto es un diagnóstico express que se los dejo también de deber, porque así no las quiero retener mucho acá. Quiero que se anoten 2 o 3 palabras que quieren que su marca transmita visualmente, no que quieren que cuente de ustedes o de lo que hacen o del objetivo o el propósito. Quiero que que escriban, 2 o 3 palabras que creen que comunica hoy, como está hoy la marca, para que puedan ver cómo están y a dónde quieren ir. Y de ahí, de esos 2, que hagan una apuesta en común y piensen si hoy su imagen transmite lo que buscan. Si es que sí, genial, vienen encaminadas. Si es que no, ¿qué diferencias hay? Bueno, yo quiero que transmita, no sé, voy a ser muy literal. Quiero que transmita orden, pero mi visual está desordenada. Bueno, hay que ver ahí qué está pasando. Entonces, hay que ser coherentes en lo que mostramos. Es como decía Alice, ella no puede hablar de marketing minimalista y después decirte que si no posteas todos los días no te va a ir bien.
Esto no tiene sentido. Sí, a mí me gustan los ejercicios así concisos y al hueso, como le digo yo. No que te duelan, sino que vayan directamente a lo que tenemos que tratar. No maquillar, digamos, los ejercicios. Después, ya yendo a la autoridad y a la coherencia visual, ¿qué hace que una marca te inspire confianza, no? Obviamente es como decía Liz, no estamos pensando, bueno, esta marca me inspira confianza porque A, B y C, sino que es algo que se va generando. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Bueno, cuando usa los elementos de forma coherente en todos sus medios, no está cambiando a cada rato. Porque eso inspira desconfianza, porque, no sé, uno podría pensar, ay, ¿estará queriendo esconder algo? ¿Por qué cambia todo el tiempo de imagen? ¿No? Cosas que uno por ahí no se los plantea necesariamente, pero están ahí dando vueltas. Te genera una cierta desconfianza. Es como si un local cambiara todo el tiempo de dirección, de cuenta de banco. Decís, hay algo raro ahí dando vueltas. Bueno, en la visual pasa lo mismo. Tiene una estética que sostiene su mensaje. Es como le decía hoy, no sirve de nada que vos quieras, no sé, vender servicios high ticket, como se dicen ahora, ¿no? O servicios que son caros y tu visual es de Paint. Digo, lamento decirlo, pero se puede lograr con Canva. A ver, se puede lograr, pero hay que hacer un laburo antes. Pensar los elementos bien, demás, y después generar plantillas, por ejemplo. Insisto, no significa que le tiene que pagar no sé cuántos dólares a alguien. Solamente hay que hacer el laburo ese de pensarlo, de tenerlo realmente de base. Y después no improvisar todo el tiempo, ¿no? Que se note que hay elección detrás de los elementos que usamos hasta para decorar. Digamos, o sea, que no sea solo tapar huecos, sino que esté todo pensado para que refuerce ese mensaje. Entonces, ejemplos de una visual que eleva, bueno, una paleta bien definida y bien usada, tipografías legibles, muy importante, y que se complementen, la composición de los elementos que estén pensadas, fotografías y recursos alineados con el tono. No estoy hablando de que tienen que ser todas imágenes profesionales y demás, incluso ahora hay una tendencia, se podría decir, no sé si la palabra es tendencia en este caso, pero sí una orientación a que se está volviendo un poco a la estética o a la imagen un poco más espontánea, un poco más natural, no tan perfecta, porque estamos un poco cansados de las personas que son vendehumo, digamos, y que tienen todo muy perfecto, muy de banco. Entonces, incluso podemos aprovechar esto hoy, de que no necesitamos que todo sea tan perfecto como se estaba esperando, digamos, últimamente, sino que realmente estamos volviendo a mostrar la verdad atrás de cada marca, la realidad, digamos, la persona. Diseño claro que acompañe y refuerza el mensaje. No es necesario que haya 1000 recursos, 1000 colores, 1000 letras. Hay que ser estratégicos ahí. Y coherencia en los distintos medios. No usar un tipo de, no sé, dibujo en una cosa, foto en otra, ilustración que no tiene nada que ver, que es 3D y en otro es lineal. Y empezar a generar una coherencia tanto de mensaje como visual. ¿Qué resta? Bueno, todo lo contrario a lo otro. Cambiar constantemente, usar todo el tiempo imágenes genéricas, de banco o que no están cuidadas, en el sentido de que no tienen un sentido. A ver, si yo estoy hablando, no sé, de cómo elegir la paleta de colores y muestro una foto de mi perro, no tiene nada que ver. Digamos, ¿no? A esto me refiero con que tienen que estar cuidadas en el objetivo que tiene la imagen. Sobre usar texto, o sea, de variar mucho en una placa, por ejemplo, usar 5 tipografías distintas o cambiarla todo el tiempo, usar muchos stickers o elementos decorativos que desvían lo que nosotros queremos hacer. Tipografías mal jerarquizadas o difíciles de leer. A esto me refiero de que a veces, no sé, el título y el párrafo tienen el mismo tamaño y deberían cambiar un poco o tener una diferencia. Letras ilegibles para párrafos, tenemos que tener eso en cuenta. Y la incoherencia entre el diseño y el mensaje. Como decía hoy, decir que vendo servicios premium y tener una estética totalmente amateur o principiante o no trabajada, vamos a decir. Y para cerrar esta parte, te digo que en un mercado saturado la coherencia visual es lo que hace que alguien elija una marca en segundos, te diría incluso. Como se habla mucho del gancho en videos, por ejemplo, ¿no? De que tenemos tantos segundos para que la persona se quede, la visual también ayuda. No es solo estética, es confianza convertida en decisión de compra. Bueno, si van teniendo dudas o algo, me las pueden dejar. Yo tengo el chat acá abierto. Sé que a veces es mucha información, pero no me gusta quedarme con nada. Y ahora voy a hablar específicamente de los elementos visuales, los elementos esenciales de la visual. Yo ahora se los voy a nombrar, se los voy a
detallar un poco, pero bueno, las que ya me conocen ya saben, son los colores, las letras, los recursos y la fotografía. Son los elementos que nosotros usamos todos los días para comunicar visualmente. Pero primero quiero hablar de esto, de cómo elegirlos desde la identidad y no desde la moda, no desde lo que hoy pega. Bueno, primero pensar en el público al que le estamos hablando. ¿Qué suele utilizar? No sé, hasta qué lugares frecuenta, qué cosas, qué tipo de imagen le interesa, qué le interpela. Hacer ese estudio del público. Después conocer el rubro, que también es importante, porque si bien no tenemos que seguir necesariamente, no sé, los colores que se usan, no sé, en la farmacia o en lo que sea, que puede ser que se usen ciertos elementos X, conocerlo para saber la base, ¿no?, que se utilice y demás. Y después conocernos a nosotras mismas, qué nos resulta cómodo, qué es lo mejor, qué recursos también tenemos hoy, ¿no? Tenemos que ser realistas en lo que hoy podemos hacer y los recursos que tenemos para explotarlos al máximo. Ese punto de conexión entre estos tres ejes es el análisis de forma consciente que tenemos que hacer para saber cómo tenemos que comunicar visualmente. Una vez que este panorama está claro, digamos, o que hacemos este laburo y encontramos más o menos esos puntos en común, podemos empezar a relevar inspiración. Este es el tablero, el mood board o el tablero inspiracional, que acá no estamos generando ya los elementos de marca, sino que estamos, por ejemplo, buscando imágenes, colores, letras incluso que nos interpelan, que nos gustan y que sentimos que comunican. Entonces, vamos directo a esta parte. Decir, bueno, ¿qué estilo debería tener lo que nosotros queremos lograr? Bueno, lo abocamos a este mood board. Y acá, como ya les había dicho, los 4 elementos esenciales son colores, tipografías, fotografía y los recursos extra, que son ilustraciones, decoración, todo lo que no es ninguno de estos 3 elementos. Repaso breve. Los colores despiertan emociones, crean atmósferas, ayudan a posicionar una marca. Nosotros tenemos muchos colores, por ejemplo, ya que nos hacen referencia a ciertas marcas. Como siempre, los típicos ejemplos son qué bebida gaseosa roja se te viene a la mente, qué café verde, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, Coca-Cola, Starbucks, bla, bla, bla. Esas marcas, además de brindar experiencia, nos han logrado meter en la cabeza, vamos a decir, en criollo, muchos elementos de su marca que automáticamente nos hacen nombrarlos o nos hacen pensar en ellos. Entonces, el color no es solo estética, es una herramienta estratégica también. Incluso muchas marcas registran sus colores, sus códigos, y no los puede usar otra marca porque se pueden comer un garrón importante legalmente. Entonces, como tip, no alcanza con elegir colores lindos, sino que hay que elegir funcionales a lo que la marca quiere transmitir. Y sostenerlos con un criterio, ¿no? O sea, no cambiarlos todo el tiempo. Después las letras, que son las tipografías, también hablan. Más allá de que se usan para generar frases, párrafos, títulos y demás, visualmente nos quieren contar algo. Entonces, ayudan a que tu mensaje visualmente, en la primer visual, digamos, en la primera visión que tenga alguien, pueda verse elegante, puede verse más amable, puede verse profesional. Entonces, no tiene que ver, el tono de texto no solo lo da lo que decimos, sino cómo se ve lo que decimos. Entonces, definir jerarquías tipográficas, que se note cuando es un título, un subtítulo y un cuerpo. Acá no estoy hablando solo de Instagram, no estoy hablando de un newsletter, estoy hablando de un banner en una web. Ordena la información y hace que el contenido sea más fácil de leer. Imagínense que no es lo mismo leer un choclazo, todo que tenga la misma letra, lo mismo todo, que es igual, a que de repente haya un título, algunas palabras en negrita o en bold para que se note que esas son más importantes, una frase que esté en itálica. Se empieza a generar una visual distinta. La cabeza no lo ve ya como un bodoque, sino como partes, ¿no? Tiene como una división visual que ayuda. Después la fotografía, que es, a mi parecer, y al menos de los que más me gusta, el elemento por excelencia, porque es el único elemento, yo hablo de fotografía, hablo también de video, hablo de lo realista. Y justamente es el elemento por excelencia porque es el que realmente nos permite tocar la realidad, digamos, mostrar una persona o hacer un video de alguien o de un lugar, algo que es real, que nos lo puede dar el color o la letra, por ejemplo. Las imágenes que elegimos o que producimos nosotros mismos para las marcas, para nuestra marca, transmiten mucho más de lo que muestran, de lo que queremos lograr. No es lo mismo sacar una foto de un elemento pelado, digamos, como puede ser para una tienda, con fondo blanco,
¿no? A una foto cuidada que la puede tener una persona, en la mano si es un elemento, o que esté en uso, digamos, ¿no? Como puede ser, no sé, una lona para la playa. No sé. Entonces no es lo mismo una foto cálida y cercana que una fría y distante, que no quiere decir que una esté mal y que la otra esté bien, sino que depende de lo que querramos contar, que nos sirve más. ¿No? Entonces, una buena fotografía comunica emociones, comunica un estilo de vida, comunica sensaciones, comunica los valores que tiene esa marca. Podemos pensar en la fotografía que se genera para una marca que vende ropa, no sé, de etiqueta o ropa de diseñador, y otra que tiene que ver más con, no sé, con ropa urbana, con ropa de todos los días. No, hasta el modelo. Yo hace poco leí que las publicidades de perfume, por ejemplo, ¿no? Que vemos mucho estas que son, decimos siempre que son muy flasheras, porque tienen como escenarios y cosas que no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que las modelos y los modelos muchas veces no sonríen. O sea, o sonríen pero sin mostrar los dientes. Entonces, si vos mostrás los dientes, no es lo mismo porque se dice, no sé por qué todavía, pero se dice que el perfume no es tan high, digamos, no es como tan exclusivo. Las modelos cuando no sonríen, cuando tienen una expresión más solemne, quiere decir que el perfume o algo que es como más caro. Cosa que todavía estoy investigando, no sé por qué, pero funciona de esa manera. Dicen, ¿no? Como cuando se habla, que había salido un reel de eso, de la risa, digamos, de la risa de alta, que están como, y la risa que tenemos todos nosotros, que estamos y que nos rimos fuerte, que se dice que no están de una, ¿cómo se llama? De un estrato alto, digamos, ¿no? Que no están así, bueno, cosas que son como más dichas, digamos, pero bueno, en este caso, fíjense hasta dónde se llega, ¿no? Que si sonríen o no sonríen con dientes. La risa del millonario es buena. Sí, así, te juro. Bueno, claro, es como que inspira otra confianza, ¿no? En mi caso, yo no voy a dar millonario nunca, pues yo me río y estallo. Así que, nada, fíjense hasta qué punto, ¿no? Nosotros, yo no estoy hablando que cuiden eso así tan locamente, pero tiene que ver mucho con cómo nosotros elegimos y producimos nuestras propias fotos. Entonces, un tip es definir un estilo fotográfico coherente. No quise dar un mensaje como... ¿Sí? ¿Te escucho alguien? Bueno. Que si definimos un estilo, bueno, tener un cierto tipo de iluminación, encuadre, colores y demás, hace que la marca tenga identidad incluso sin mostrar el logo, por ejemplo. ¿No? Podemos como lograr que decimos, bueno, esta marca casi siempre usa este estilo de, no sé, de color o de tratamiento incluso en la foto, que es más cálida, más fría, bueno, todo eso nos ayuda, son elementos que van ayudando. Y después los recursos, que son estos extra que a veces usamos de decoración o ilustraciones que usamos para reforzar el mensaje, que aportan personalidad, cercanía y un estilo a la marca, ¿no? Acompañan, destacan, refuerzan, y que si usamos estos recursos, que tengan una coherencia entre sí y con el resto del universo, ¿no? Por ejemplo, es como les decía hoy, un día no usan, no sé, una ilustración 3D, al otro día usan elementos lineales, al tercer día usan realismo, al cuarto, porque ya no se sabe para dónde está yendo. Y esta decisión también es clave para nosotros, porque también habla de un estilo que tenemos, una cercanía, si es más simple, si es más complejo. E insisto, todo está acá, digamos, no lo hacemos de forma consciente. Y el último que capaz es como el tema más pedido, no, pero por ahí es como el tema en el que más se tiene dudas, que es cómo lograr esto en todos los medios, ¿no? Porque uno a veces le da mucha bola a un medio, puede ser que vos le des más bola a la newsletter o que le des más bola a Instagram, y no sé, la web queda relegada, no sé, empiezan como a pasar estas cosas. Bueno, ¿cómo unir esto? Bueno, acá retomo el concepto que habló Liz de la repetición. Que tu marca no necesita reinventarse todo el tiempo en cada pieza, no necesitamos hacer algo totalmente nuevo, innovador y no sé qué en cada pieza, sino que necesitamos repetirnos con coherencia. Obviamente no copiar y pegar, pero lograr esta base para poder hacer esta repetición. Porque esto también nos da coherencia en distintos puntos de contacto. En cada punto donde una persona se cruza con nosotros es un punto de contacto. Instagram, web, mails, productos, presentaciones, posteos, nosotros mismos en un evento, esta charla. Todo es un punto de contacto. Entonces, una marca visualmente coherente se reconoce más allá del logo.
Esto es una consecuencia de construir un lenguaje visual alineado, no con la esencia que tiene uno. Entonces, el desafío es que a pesar de que cambie el formato, el soporte o lo que sea, que la marca siga siendo reconocible y nos genere esta misma sensación de, no sé, por ejemplo, de Liz, de este tema del minimalismo, de la calma. Entonces ella lo logra a través de distintos medios con distintos recursos. En algunos lados se puede hacer más hincapié en la fotografía, en otros en lo que nos cuenta, en sus vivencias. Varía. En la música, incluso que pone al principio de sus charlas, hasta formas que ella tiene en las mismas clases de hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, todo comunica. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, se pueden definir 3 como pautas básicas, ¿no? Bueno, primero teniendo el sistema visual fijo, o sea, claro, ya definido, trabajado. Chao, Yami, gracias. Después te mando la grabación. Teniendo esto claro, esto es lo primero. No podemos estar improvisando, tenemos que tener ciertos elementos, los elementos esenciales claros. Después, implementando este sistema en cada canal de forma estratégica. No es lo mismo lo que funciona en redes sociales que lo que funciona en la web. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o lo que sea, en LinkedIn hay que ser más concisos, hay que ser más directos y además estamos, no para competir, pero compartimos espacio con otras personas, por ejemplo, ¿no? En las redes. Entonces, tenemos que lograr captar esa atención y que la persona quiera quedarse y leer lo que nosotros tenemos para contarles. En cambio, en mi web estoy yo, es mía. Entonces ahí sí me puedo, no sé, explayar un poco más, contar un poco, no sé, hasta de mí, tener toda la lista de mis servicios. Entonces, no se trata de copiar y pegar, sino de tener los elementos definidos, como pueden ser los colores, los tipos de recursos y demás, y poder usarlos en cada medio. Y después priorizar esta coherencia narrativa, que el mensaje sí sea algo que se respete, que se mantenga. Si bien podemos usar, no sé, distinta extensión de los textos, fotos y demás, yo no voy a contar en Instagram que, no sé, que trabajo 4 horas por día y en la web decirte que me mato trabajando de lunes a domingos porque no sé qué. O sea, empieza a haber una incoherencia ahí que no tiene sentido, digamos, ¿no? Y visualmente también. O decir, yo trabajo 4 horas por día, paseo, viajo y de repente mostrar fotos que estoy destrozada porque tengo un estrés que me vuela, digamos, o sea, empezar como a generar una coherencia. Entonces, ejemplos de inconsistencias comunes visuales, bueno, que tu web sea minimalista, que tu Instagram esté caótico totalmente y con otro estilo, y que tus mails sean genéricos y no tengan una identidad, que no se vea tu identidad. Entonces el mensaje se diluye, porque vos no estás respetando esa coherencia. Entonces la marca se pierde fuerza y se ve además poco profesional, porque estás cambiando cada rato. Gracias, Silvi, nos vemos. Después les mandamos la grabación a todas para que puedan repasar. Entonces, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que le pido a la IA incluso, ¿no? Bueno, tenés esta base, ¿cómo lo transmitirías en distintos medios? Bueno, esto es algo muy X, ¿no? Como para que lo vean, pero digo, no está repitiendo exactamente hasta la estructura, ¿sí? Por ahí hay palabras, hay títulos, hay cosas así, porque acá obviamente la IA lo que está haciendo es repetir, pero fíjate que en algunos usa fondo, en otros usa blanco, usa la imagen de una manera, no sé, alineada, en la otra usa central, en otro está más limpio, usa solo el logo, en otro usa alguna decoración porque no es lo mismo la tapa de un cuaderno que puede ser un brochure, un folleto o la web, la tarjeta personal o incluso hasta stickers, digamos, ¿no? Tenemos que lograr que esta coherencia se vea, pero que no parezca un copia y pega todo el tiempo. Entonces, construir una imagen que acompañe el crecimiento también sin cambiar todo el tiempo, porque es normal que haya pequeños cambios, evolución, o incluso hasta cosas más marcadas, digamos, de nuestro negocio, o que nos genere, digamos, o que nos obligue de alguna manera a generar una evolución o un cambio, una transformación. Pero no quiere decir que tengamos que cambiar de cero, de raíz todo, porque ni siquiera es estratégico, sino que tenemos que lograr que nuestra marca sea tan sólida como para que nos represente y tan flexible para que nos permita generar estos cambios y se pierda la esencia. Porque cambiar de raíz todo el tiempo confunde. Era como ya les decía antes, genera una desconfianza, debilita este posicionamiento, porque es como que todo el tiempo tenés que volver a hacer este trabajo de
que las personas te reconozcan. Entonces, por eso es tan importante tener los elementos definidos. Y vuelvo a este tema, que también lo nombré sin nombrar con estos términos en particular, pero no es lo mismo la consistencia que la rigidez. No es lo mismo tener una base sólida que nos permita jugar a que copiemos y peguemos todo el tiempo, que usemos la misma foto, que usemos el mismo título, la misma letra, el mismo recurso, ¿no? Tiene que ver con mantener un lenguaje visual general o una identidad visual reconocible, pero no estar atada a una imagen específica, por ejemplo, o un elemento específico. Jugar con esto. Y anímense a jugar, porque uno dice, ay no, porque no me queda lindo, no sé qué, pero jugar, porque es la única manera que vas a tener de encontrar la comodidad y de ver qué es lo que te funciona también. Yo lo hago. Yo a veces pueden ver algo si deslizan o si ven mi web o demás, pueden ver cosas que yo por ahí ya no uso, incluso que he usado y los cambié, porque también hay pruebas ahí, ¿no? De ver qué le llega bien al otro, cómo lograr transmitir mejor este mensaje. Y como resumen, porque yo sé que muchas veces bombardeo mucho con información en las clases, doy puntos a destacar al final. Entender que la imagen es estrategia, que la visual influye directamente en cómo nos recuerdan, nos entienden y nos eligen, que la coherencia construye autoridad, que una marca que se ve confiada y alineada a lo que es uno, transmite confianza, y también me atrevo a decir que es natural, que fluye, entonces eso se nota. Cuando alguien está forzado a hacer algo o a comunicar de una cierta manera o a sacarse una foto de cierta manera, se nota cuando no hay comodidad. Entonces, poder lograr que se vea profesional y que además nos sintamos cómodas, esa es la clave. Después las señales visuales comunican más que las palabras. Colores, formas, fotos, tipografías, hablan todo. Nos cuentan todo de la otra persona, incluso sin decir una palabra. Visual no es igual a visualmente alineado, puede ser muy estético, pero si no transmitimos la esencia ni el mensaje, da igual, es vacío totalmente. La consistencia no es lo mismo que la rigidez, que se los acabo de contar. Una imagen pensada acompaña el crecimiento de tu marca. Tiene que ser sólida, pero flexible también a la vez. Y que cada punto de contacto cuenta. Que no nos enfoquemos 100% en uno y dejemos los otros a la deriva. Es preferible tener 2 puntos de contacto en el sentido de digitales, por ejemplo, ¿no? Porque después uno puede tener un encuentro presencial y demás, pero tener 2 puntos de contacto digitales como, no sé, bueno, yo tengo tiempo nada más para decir Instagram y newsletter. Se terminó. No habrá en TikTok, esto, que lo otro, qué sé yo, porque después queda todo vacío o todo a la deriva y no le damos la importancia que deberían tener hasta responder mensajes. Entonces, todo puede sumar o restarnos, como dice el título. Puede hacernos crecer o nos puede hundir. Porque si vos estás queriendo escribir a alguien y tarda 3 meses en responderte porque no le da bola a esa red, y ya te genera ahí como un rechazo. Bueno, algunas cositas las fui respondiendo en el medio, pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Sé que es mucha información. Después van a poder ver la grabación. Bueno, les voy a mandar obviamente la presentación también. Pero bueno, la idea es que puedan, si tienen alguna duda ahora, preguntar algo, incluso de visual y demás, o algo que no estén pudiendo resolver, lo puedan hacer. Pueden levantar la manito, abrir el micrófono, lo que quieran. Mientras que lo ocupan. Anto, yo te quiero consultar. Sí, decime. Yo tengo toda la identidad visual hecha. Sí. Tengo mi web, hay toda una coherencia, tengo todas mis plantillas para Instagram. Pero me pasa eso, que bueno, justamente ahora vos decís esto de ser un poco más de flexibilizarlo, porque si bien hay, digamos, está toda trabajada la identidad visual, digamos que yo creo que representa y refleja muy bien lo que es mi marca, pero muchas veces me cuesta por ahí, en esas plantillas o en ese formato, Sí. poner imágenes, Sí. bueno, donde yo pueda mostrar, por ejemplo, mejor una vidriera o un espacio comercial. Entonces, bueno, esto que vos decís de no pensar que porque me salga un poquito de lo que es la estructura, se puede llegar a confundir o que la gente no pueda identificarme. Así que bueno, eso me resirve porque la verdad que eh, no siento que estoy como muy atada a una estructura y en ese sentido no me siento cómoda. Pero bueno, voy a tomar esto que decís de ir probando un poco y bueno, a ver qué
¿Qué pasa? O sea, no tener miedo de salirme un poquito de esa estructura, de esas plantillas. Así que bueno, me re sirvió y me encanta todo lo que contás, me re sirve, la verdad. Así que Bueno, muchísimas gracias gracias. primero por tus palabras y por estar en la charla hoy. Totalmente, lo que pasa es mucho eso, las plantillas, como yo siempre digo yo, están buenas, pero son un arma de doble filo, porque también te limitan. Te limitan porque Claro, uno a veces esto le da miedo por ahí probar y demás y por ahí no sabe cómo flexibilizarlas, digamos, un poco, cómo usarlas. Entonces, esto genera que siempre terminamos usando las mismas y capaz hasta los posteos se empiezan a ver igual. Entonces, empezar a jugar con esto, incluso una técnica, digamos, entre comillas, que sirve a veces como para empezar a perderle el miedo, es decir, ok, le doy como más bola o trato de que la primer placa, que es la que se va a ver en el feed y demás, la hago un poquito más cuidado, y después las otras te podés como correr un poco. Porque, claro, bueno, claro. porque no se ve a primera vista, después van a ver el posteo, pero digamos, a primera vista capaz no se ve, Sí, entonces sirve un poco esto como para ir aflojando, ¿no? Como para probar, decir, bueno, la sí, primera no, pero las otras voy a probar. Y sí, sí, después lo sí. vamos a ver en la llegada, en si comentan, en si tenés un ida y vuelta, si lo envían, si lo guardan más allá de los me gusta, digo, si hay una ida y vuelta con las personas. Eso está buenísimo. Pero sí, Sí, te está recomiendo bueno. eso, como probar, no tener miedo. De última siempre se pueden archivar los posteos, chicos. Si le da Claro. demasiada Bueno, cosa que no pueden con el TOC, bueno, después lo archivan, no lo eliminan, lo archivan. Pero siempre se puede sí, probar sí, y sí. no tengan miedo a que parezca o que se va. Hay un montón de marcas y cosas que varían, o sea, que se nota que no se ven iguales las cosas y sin embargo con ciertos elementos logran hacer una cosa más homogénea. Insisto, hoy ya Claro, no se busca tanto esa perfección, digamos, se claro. pega más incluso esto de que sea más espontáneo, de mostrarnos, porque también le da confianza al otro. Porque lamentablemente con el auge digital hoy hay demasiadas marcas, empresas y demás que no son tan confiables o su trabajo no es tan real lo que venden, entonces de esta manera tan perfecta y tan todo logran generar un poco esta confianza. Pues es todo visual, digamos, o sea, Claro. más allá Sí, de lo que después sí, te otra dicen. cosa también que me pasa y que por ahí estoy probando con el tema de el estilo de fotografía. A mí me gusta mucho la fotografía natural, la fotografía real. Pero bueno, por ahí digo, tengo que mostrar renders, tengo que mostrar imágenes hechas con IA también para mostrar un espacio comercial, porque a veces no lo tengo a Claro. ese espacio, no. Y bueno, estoy probando y eso me pone tan mal, porque se ve tan diferente el render o un espacio hecho con IA, y entonces, bueno, estoy ahí, pero bueno, me voy como, yo me voy como abocando más a lo que son las imágenes, la fotografía más natural, más real. Sí, Así que bueno, pero bueno, voy probando también porque también me he cambiado de nicho, entonces es todo como mucho nuevo y, claro. y me Sí, cuesta sí. como No, obvio. encontrar ese estilo Tiene que ver también con eso, si pero estás bueno, cambiando de nicho y demás, también eso genera un cambio. claro, Eh, Capaz que claro, hay elementos que antes usabas que los vas a transformar, que insisto, no necesariamente tiene que ver con cambiar todo, sino que por ahí va a haber ciertas cosas, o esto decís, bueno, tengo que sumar por ahí renders y demás, bueno, podés sumar varias cosas. Yo he visto por ahí hay una chica, bueno, está, que ella hace espacios, me parece, bueno, tanto comerciales como, por ejemplo, como personales, digamos, como residencial. casas y demás, está Anita de Bata, Sí, y ella muestra un poco de ambos. Por ejemplo, muestra claro, en una misma imagen el render, digamos, y la foto real del lugar, por ejemplo, o muestra esto es claro, lo que se planteó y esto es lo que qué se bueno. hizo en la Sí, eso realidad, está digamos, que bueno. por ahí no se consiguió el mismo Ujú, sillón o no se consiguió la misma planta, claro, pero que está claro. la base, digamos, ¿no? Los conceptos que se tomaron para crear ese espacio, por ejemplo. Entonces, eso también sirve, mostrar las dos cosas. Está bien. Me parece que puede ir Gracias. por ahí. No, de nada. Bueno, Después, Maru, a mí me cuesta pensar en los recursos, nunca entiendo bien cuáles son y cómo usarlos. Los recursos, es como digo yo, es todo lo que no es ni letra, ni foto, ni colores. Digamos, que también son recursos, digamos, pero cuando yo hablo de recursos, me refiero a ilustraciones, a decorativos, puede ser desde la textura que usamos hasta la ilustración, el icono, empezar como a generar una base en el sentido de, bueno, ¿qué estilo? No sé, yo siempre uso iconos que son
no sé, lineales. No uso rellenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un estilo. Después, la línea que yo uso, no sé, por ejemplo, para proyecto, son líneas y la línea no es uniforme, es como más sucia, se le dice, ¿no? Es como trazo más de lápiz. No sé, son como cositas que uso. Entonces, los recursos que yo después creo, en mi caso, pero que ustedes pueden usar para buscarlos, pueden tener cumplir ciertos requisitos. Es decir, bueno, los iconos que yo voy a usar son lineales, simples, digamos que no sean muy realistas, sino que sean como más iconografía y que, no sé, que estén en tal tono o que la línea sea de esta manera. Entonces, bueno, de ahí ya empezás como a unificar criterios, digamos, ¿no? Que obviamente yo entiendo y comprendo que a veces no podemos, cuando buscamos, no encontramos siempre el mismo recurso, el mismo estilo, pero bueno, empezar a generar como una unificación para que se vea más homogéneo. Eso es como un consejo que suelo dar. Después, Jo pone, a mí me pasó que definí mis colores de tipografía como principales y en la práctica terminé usando otras priorizando la legibilidad. Bueno, eso también. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando creo identidades y eso, a veces uno en la teoría ve una cosa y después la empezás a modificar un poco en la práctica, que eso también es válido. Pero esto tiene que ver mucho, ya cuando uno está creando cosas, sea para otros o para nosotras mismas, tenemos que tener más allá en cuenta de la visual, en este caso, no sé, la legibilidad, la tipografía manuscrita a veces se ve muy linda, pero no puedes hacer un título o algo de más de 3, 4 palabras porque se deja de entender, porque es pesado. Imagínense un párrafo ni hablar, de leer un párrafo en manuscrito, empezás hoy y terminas mañana porque te volás. O sea, tenemos que tener en cuenta también cómo le va a pegar al otro las cosas, digamos, ¿no? Porque para nosotros puede estar re bueno lo que estamos diciendo y seguramente lo esté, pero si al otro no se lo hacemos fácil, va a estar un poco complicado. Entonces, priorizar también esto de cómo llegarle al otro y cómo hacérsela un poquito más sencilla, digamos, porque después puede pasar a otros medios y leer más y hacer un montón de cosas, pero si hablamos de redes, que es lo que en general todo el mundo más se centra, tenemos que lograr captar a la persona. Entonces, si nosotras mismas piensen, si hay un posteo que no tiene legibilidad, que están usando letra blanca sobre, no sé, amarillo, no sé qué, y no te dan ganas de leer, no te vas a esforzar a leer algo que es ilegible, que te va a costar un montón, lo pasás. Entonces piensen que si nosotros hacemos eso, el otro va a pensar exactamente lo mismo. No, de nada, Jo. Bueno, muchas gracias de mi parte. Obviamente siempre ahí tienen las redes de mis 800 roles, todas las redes, según el rol que ocupo. El mail por cualquier cosa si tienen alguna duda. Mi Instagram, yo en general estoy más presente en Anto Montero. Pueden escribirme ahí también para preguntarme, para hacerme una consulta que tengan de su visual si quieren en algo que les pueda dar un consejo. Y nada, eso. Voy a dejar de compartir así también las veo más grandes. Si no las veo al costadito chiquitas. Ahí está. Ahora sí. Gracias, Santo. Muy bueno y súper, súper claro. Y agradecerle a todos los que se sumaron, a todas y a todos los que se sumaron. La verdad que para nosotros es siempre un placer poder compartir estos espacios, poder encontrarnos eh, y poder tener, aunque sea un ratito, para compartir un poco de lo que nosotras hemos ido aprendiendo con el tiempo.